Y entonces lo que vamos a ver ahora pues es el tema 1 de PR, de EP, perdón, que este es mucho más sencillito, no es tanto coñazo y es mucho más corto, ¿vale? Con lo cual, pues rápidamente nos lo vamos a poder finiquitar, ¿vale? Pues entonces vamos a EP. Y entonces me dijisteis que también quería que pusiera manitas para la actividad de la unidad, actividad 1, unidad 1, actividad de la unidad 2 y actividad de la unidad 3. Tema 1, actividad 1. Pues venga, vamos a abrirlo. Tema 1 y actividad 1. Vale. Pero aquí en el tema 1 no hay autoevaluación. Por lo menos yo no la tengo aquí. En todo caso en el tema 2 y en el tema 3. Ahí sí. Vale. Vale, pues voy a abrir la mano de la actividad 1. Ya la tenéis abierta. Entonces voy a abrir y a poner lo de la actividad 2. Sí, Guasimara, ahora estoy hablando de EP. Date cuenta que ahora estamos metidos en EP ya. EP es empresa en el aula. Sí, la estoy poniendo, Guasimara. Estoy poniendo unas manitas. ¿No lo ves que lo estoy haciendo?
Me queda el tema 3. Pues nada, pues ya las tenéis todas puestas, con lo cual, sí, tenéis hecho, pues se puede ir entregando. Aunque he puesto hasta el 9 de febrero para poder hacerlo. Entonces, como antes os dije, aquí tenemos el cronograma del módulo y aquí fijaros que la semana que viene pues tenemos el primer parcial que entrará el tema 1, ¿vale? Día 27. Recordad que este día 27 de 8 a 10 será el examen de EPE y el examen de PR, ¿vale? Entonces, como siempre, los criterios de evaluación pues son los mismos que hemos tenido para otras asignaturas. Los tenemos aquí. Se compone de trabajos o actividades por un lado, que vale el 35%, criterios conceptuales el 60%, y el 5% pues una serie de actitudes. Y siempre recordad que para aprobar la asignatura pues tenéis que aprobar siempre el examen final. Si no se aprueba el examen final, no se hace medida del resto de módulos, del resto de notas, perdón. ¿Vale? Entonces el tema 1 no es muy largo, pero también, si lo que os quiero decir es que aquí, además de las actividades que os abrió Beatriz, yo he puesto algunas cosas más, ¿vale? He puesto, por ejemplo, un enlace a la Cámara de Comercio de Las Palmas, luego he puesto otro enlace hacia una página que nos habla sobre distintas ideas de negocio, porque este primer tema se habla de la creación y puesta en marcha de la empresa. Y luego después nos habla, hay una serie de enlaces que llevan a una página en la cual ustedes pueden ver una serie de vídeos sobre distintos emprendedores o personas que han tenido ideas que luego se han convertido mundialmente famosos o famosas, ¿vale? Y que son concretamente pues los creadores de Google, luego el señor William Boeing, el señor que fue el que creó la famosa compañía de aviones, el señor Levi Strauss, que fue el señor que hizo los famosos pantalones vaqueros, y por último el señor Henry Heinz, que hizo la famosa marca Heinz, ¿vale?
de las mayonesas y todo eso, ¿vale? Entonces, ustedes se tienen que ver estos cuatro vídeos, 4 documentales que hablan sobre la vida y cómo esas personas pudieron poner en marcha esos negocios que luego han perdurado hasta el día de hoy. Y luego aquí tenéis una actividad mona que precisamente se os hace una serie de preguntas sobre esos vídeos que se han visto. Por ejemplo, los creadores de Google, ¿vale? Pues se le hacen pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 preguntas. En Levi Strauss, pues 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas. Boeing, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas. Y Henry Heinz, pues otras tantas. ¿Vale? Unas cuantas más. ¿Vale? Entonces, obviamente, primero, tienes que verte los vídeos. ¿Vale? Los vídeos generalmente, la verdad que son bastante interesantes porque te hablan de los orígenes, de cómo estas personas empezaron desde cero y cómo luego pues fundaron estos grandes imperios. Los vídeos están aquí, los ves aquí en los enlaces. Solamente tienes que pinchar en los enlaces, se te abrirá otra pantalla y ahí puedes ver los vídeos. ¿Vale? Y las preguntas pues están aquí. Pone actividad 2, tema 1. ¿Vale? Simplemente coges un Word, como siempre, me pones tu nombre y apellido. Ya, claro, esto no lo has hecho tú, porque yo lo he puesto esta tarde, Emma, porque lo puse yo de mi cosecha. Esto no es lo que lo pusiera Beatriz. ¿Me explico? Sí, veo puso actividades, pero además yo he agregado esto. ¿Vale? Entonces, repito, pues los veis, cogéis un Word, vale, ok. Le ponéis vuestro nombre en el fichero, ¿vale? Y me lo enviáis cuando lo tengáis hecho. ¿Vale? No es nada difícil. Simplemente es el ver el vídeo y contestar a lo que se te pregunta. ¿Vale? Luego después también hay una página web que es esta, que es bastante interesante porque nos habla de un montón de distintos tipos de posibles planes de negocio, porque resulta que este tema va de planes de negocio y crear una empresa, iniciar una empresa. Pues aquí nos habla de diversos sectores y nos habla de diversos tipos de negocios que se podrían fundar o hacer en este tipo de sectores. Por ejemplo, un establecimiento con una tienda de informática. ¿Vale? Y entonces, pues aquí abajo, te pone descarga de documentos, le das a tienda de informática, le dices abrir, en el caso de que sea Mozilla, y te muestra un archivo en PDF con una cosa bastante interesante de cómo es pues, las características del negocio de la tienda de informática. ¿Vale? Yo se los digo, se los pongo porque siempre, más que menos, cualquier persona siempre en algún momento pues, ha tenido la idea siempre de fundar un negocio. ¿Vale? Pero a veces lo que pasa es que no tenemos la suficiente información para poder empezar a dar los pasos
para comenzar este negocio. Entonces, por ejemplo, yo les he puesto esta página aquí con estos casos, ¿vale? Entonces, nos vamos al manual de la unidad. Vale, lo que vamos a hacer simplemente hoy es hablar sobre el manual para que ustedes lo tengan y con vista al examen, ¿vale? Entonces, aquí nos habla de cómo crear una empresa de una manera bastante sencilla. Entonces, siempre cuando vayamos a crear una empresa, siempre toda empresa parte de lo que se denomina una idea de negocio. Ya lo verán en los vídeos. Entonces, cuando nosotros tenemos esa idea de negocio, por ejemplo, crear una tienda de informática, tenemos que tomar una serie de decisiones. Por ejemplo, la actividad a la que nos vamos a dedicar, que en este caso sería la informática, el producto que vamos a vender, en este caso pues, podría ser, si es una tienda de informática, pues, podrían ser, por ejemplo, tablets, o podrían ser, ¿cómo se llama esto? Portátiles, o podrían ser cualquier otro tipo de producto relacionado con la informática. Luego lo que se denomina la forma jurídica, ¿vale? Que esto es bastante importante, porque cuando dos o más personas deciden crear una empresa, lo que se crea realmente es una sociedad, una forma jurídica, ¿vale? Y entonces, pues, la normativa establece que hay varias, y cada una de ellas, pues, tiene una serie de peculiaridades. Luego, decidir dónde vamos a instalar esa empresa, ¿vale? Luego, decidir lo que se denomina la situación patrimonial. ¿Recordáis que cuando veíamos contabilidad, recordáis que había una cosa que se denominaban elementos patrimoniales? Que podían ser de activos, de pasivos, de neto. Pues tenemos que decir, cuando la empresa se crea, con qué elementos patrimoniales vamos a arrancar, ¿vale? Luego tenemos que elegir cuáles van a ser nuestros proveedores, ¿vale? Si, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, somos una empresa comercial, por ejemplo, una zapatería, compramos y vendemos zapatos, pero no fabricamos zapatos, pues entonces esos zapatos se los tenemos que comprar a alguien, que son esos proveedores. Entonces, de todos los proveedores que nos pueden suministrar zapatos, pues tenemos que elegir aquel que más nos convenga. Entonces, es lo que se denomina elección de proveedores. Luego de decidir qué precio le vamos a poner a nuestros productos y luego lo que se denomina contratación de servicios básicos. Por ejemplo, toda empresa pues, va a necesitar, por ejemplo, luz. Por ejemplo, va a necesitar, por ejemplo, en los baños va a necesitar agua. Si, por ejemplo, es una empresa que tiene, por ejemplo, un restaurante, pues va a necesitar gas y otras muchas cosas que podemos necesitar, ¿vale? Pues ahí estarían los servicios básicos. Por ejemplo, otro servicio básico sería, por ejemplo, el teléfono, ¿vale? Pues todas esas decisiones pues las vamos a tener que poner y que tener en cuenta. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a tener que tener presente siempre es tener una idea de negocio. ¿Qué es lo que queremos montar? Por ejemplo, habrá personas que a lo mejor quieren montar una academia de inglés. O a lo mejor otras personas quieren montar una academia de japonés, porque es lo que saben hacer. Otras personas pues quieren montar, pues yo qué sé, una zapatería, porque han trabajado muchos años en un negocio de zapatos, ¿vale? Y luego vamos a tener que escoger la forma jurídica, ¿vale? Aquí lo que nos habla es que tener una idea no siempre es suficiente, sino que para ser emprendedor hay que tener una serie de cualidades, ¿vale? Un emprendedor, una persona puede tener la idea, ¿vale? Pero resulta que no puede tener las características personales para poder llevarla a cabo. Entonces, generalmente, el emprendedor tiene que tener un perfil y se le pone aquí confianza en sí mismo, capacidad para asumir riesgos, capacidad para organizar y dirigir y coordinar los medios económicos, conocimientos profesionales y carácter negociador, iniciativa, liderazgo y dotes comunicativas, ¿vale? Entonces, siempre una cosa importante es de que crear toda empresa, eso conlleva un riesgo y conlleva que tú tengas que, digamos, poner
en riesgo pues, un cierto patrimonio que tú vas a poner para la hora de constituir tu negocio. ¿Vale? Entonces, para que un negocio básicamente no fracase, aquí se las pone en esos tres cajitas. En primer lugar, tenemos que ser conscientes de que haya clientes que tengan una necesidad. Es decir, todos los seres humanos nos movemos por necesidades. Y cuando tenemos una necesidad que no la tenemos satisfecha, siempre buscamos hasta que esta necesidad se satisface. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener que buscar cuál es la necesidad. Si, por ejemplo, nosotros vemos que estamos en una ciudad en la cual se demanda mucho el idioma inglés, pues obviamente habrá muchas personas que tengan necesidad de aprender inglés. Y entonces, si nosotros montamos un negocio, una academia de inglés, puede que en esa ciudad pues tengamos éxito. Luego, por otro lado, otra cosa importante es saber diferenciarnos. ¿Qué es diferenciarse? Diferenciarse es siempre hacer algo que sea distinto a los competidores. ¿Vale? Eso no quiere decir que diferenciarse sea que tengamos que hacer un negocio totalmente diferente, sino que siempre tenemos que tener algún factor que diferencie a nuestro negocio del de al lado. ¿Vale? Un factor diferenciador puede ser, por ejemplo, la calidad en la que se le da la atención al cliente. Otro factor diferenciador puede ser la rapidez con la cual, por ejemplo, se le hace una hamburguesa al cliente. Un factor diferenciador pueden ser los precios bajos por el cual ofrecemos los precios a nuestros productos. O un factor diferenciador puede ser también, por ejemplo, la calidad que tienen nuestros productos. Que a pesar de que nuestros productos sean más caros, pero como son de más calidad, pues eso produce que las personas quieran comprar nuestros productos. ¿Vale? Obviamente, esta necesidad del cliente nos va a dar que tengamos una oportunidad en el mercado. Si nosotros vemos que hay una necesidad insatisfecha, vemos que hay clientes que están buscando satisfacer esa necesidad y nosotros sabemos diferenciarnos, pues vamos a tener una oportunidad. Y si tenemos una oportunidad, pues podremos tener éxito en nuestro negocio. ¿Vale? La forma de, después de tener una idea, de poder empezar a llevar a cabo esa idea es adquirir, escoger una forma jurídica. Esa va a ser la forma jurídica, es decir, la forma que va a tener ante la ley nuestro negocio. ¿Vale? Entonces, en nuestro ordenamiento existen diversos tipos de formas jurídicas. La que elija cada persona o la que elija cada grupo de personas que van a constituir una sociedad estará en función de las características. ¿Vale? Y cada sociedad pues tendrá pues, sus cosas mejores y sus cosas peores. ¿Vale? Imagínense una empresa en la cual el capital que se necesita aportar pues no sea muy grande, pero que además las personas que aportan el capital, además de aportar el capital, van a trabajar dentro de la empresa. Pues entonces, por ejemplo, yo les diría que cogieran una que se denomina sociedad limitada laboral, porque el capital a aportar no es demasiado, solamente necesitamos 3 socios, ¿vale? Y entonces, pues, los socios que van a aportar ese dinero también pueden trabajar dentro de la misma. Pero, por ejemplo, si lo que nosotros queremos es aportar dinero pero no trabajar y que el capital no sea demasiado, pues podemos, por ejemplo, elegir una sociedad limitada a seca. O bien, si el capital que necesitamos para que esa empresa se ponga en marcha es mucho, ¿vale? Pues, por ejemplo, y no queremos trabajar en esa empresa, pues, por ejemplo, solamente queremos aportar capital, por ejemplo, solamente podemos elegir la sociedad anónima. Todo está en función de las características de la empresa que vayamos a aportar y de lo que queramos, ¿vale? Una cosa importante es que en función de la sociedad que nosotros elijamos o forma jurídica que elijamos para ponernos en marcha, la responsabilidad que tienen los socios de las mismas
de esa sociedad que creamos son diferentes. Por ejemplo, en una sociedad limitada, ¿vale? Las deudas que pueda tener la empresa con respecto a agentes externos solamente va a estar limitada a las aportaciones que hacen los socios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nos vamos aquí a sociedad limitada. Resulta que nos dice que como mínimo un socio tiene que aportar un capital de 3.000, ¿vale? Pues imagínense que se funda esa sociedad con ese capital. Y resulta que luego esta sociedad, pues resulta que tiene una deuda con un proveedor por valor de 6.000 euros. Pues resulta que el socio que fundó la sociedad no va a tener que pagar esos 6.000 euros que tiene de deuda la sociedad, sino que su deuda se va a limitar a la que aportó en su momento. O sea, como máximo 3.000. ¿Vale? Sin embargo, por ejemplo, si tú tienes un negocio y que haces autónomo, trabajas por tu cuenta propia, resulta que si tú tienes deuda, lo que pasa es que tú vas a responder con esas deudas por todo tu patrimonio, incluido no solamente el patrimonio de tu negocio, sino, por ejemplo, tus bienes personales. ¿Vale? Por eso pone aquí ilimitado. ¿Vale? Luego lo que le pone aquí es que luego todas estas sociedades, como ganan dinero, van a estar, digamos que, afectadas por impuestos. Que esos impuestos van a gravar el dinero que ganen las empresas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si eres autónomo, el dinero que graba, el dinero que gana es el impuesto de la renta de las personas físicas. ¿Vale? Aquí en vez de una R debería poner una F. ¿Vale? Y luego las demás sociedades van a estar afectadas por lo que se denomina el impuesto de sociedades. ¿Vale? Pues entonces, una de las primeras también decisiones que tenemos que tomar es qué tipo de forma jurídica vamos a utilizar. ¿Ok? ¿Me vais siguiendo? Vale. Entonces, ¿qué pasos tenemos que crear? Tener en cuenta para crear una empresa, pues lo pone aquí. En primer lugar, después de la idea, es definir el producto o servicio que vamos a ofrecer. ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Vamos a vender zapatos para señora? ¿O vamos a ofrecer zapatos para señora y para hombre? ¿O vamos a ofrecer pasteles? ¿O vamos a ofrecer alojamiento? ¿Vale? Luego, elegir la forma jurídica en función de lo que queramos y de las necesidades de capital que tengamos o que necesitemos. Luego vamos a definir la situación patrimonial inicial. Vamos a tener que hacer lo que se denomina el balance. ¿Recordáis lo que era un balance? Luego vamos a hacer los trámites de constitución y por último vamos a contratar los servicios básicos. ¿Vale? Entonces, para definir el producto o servicio, pues como vimos viendo antes, pues tenemos que proponer una actividad comercial que sea de interés. Luego tenemos que definir el objeto social del negocio, a qué nos vamos a dedicar. Luego vamos a localizar la empresa. Vamos a tener que decidir si esta empresa, pues vamos a tener un local físico que sea de nuestra propiedad o bien, por ejemplo, vamos a alquilarlo. ¿Vale? Luego, donde vamos a localizar la empresa, vamos a tener en cuenta en función de diversos factores. Si es una zona comercial donde hay mucho tránsito de clientes, en función del nivel de renta de los clientes, de los medios de comunicación y transporte que invitan a acceder a la empresa por parte de los clientes, de la imagen comercial, de la competencia instalada en las cercanías, etcétera, etcétera. Eso es un estudio y se ve, le podemos implantar la ubicación física de nuestro negocio. Luego ahí les habla de la clasificación nacional de las actividades económicas. Vale, eso se mira en esta página que pone SENAE. SENAE significa Clasificación Nacional de Actividades Económicas. ¿Vale? Nos metemos en esta página. ¿Vale? Entonces vemos que a la derecha veis que pone, a la izquierda veis que pone grupos del SENAE. Pero nos vamos a la derecha, vemos que tenemos actividades más buscadas. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un negocio de compraventa de zapatos a
a los consumidores finales, pues nos iríamos aquí al comercio al por menor. Y entonces aquí veis que os aparecen todas las series de comercios, ¿vale? Agrupados por números, ¿vale? Entonces veis que tenemos pues 2 páginas, entonces tendríamos que buscar aquí comercio al por menor de calzado, por ejemplo. Y cuando lo encontremos, pues este es el código de SENAI que se le aplica. ¿Lo veis? Pues esto es lo del SENAI. ¿Vale? Entonces volvemos al tema. A ver si carga. Luego elegir la forma jurídica, ¿vale? Para eso debemos determinar el capital social, y el capital social, recordar que el capital social es el dinero que se aporta al principio, o bien aquellos bienes que se aportan al principio y que nos va a permitir, pues, comprar todos los activos que vamos a necesitar para poder hacer la actividad económica, ¿vale? Luego otra cosa que vamos a tener que escoger es el nombre de la empresa, razón social, es decir, el nombre, ¿vale? Tenemos que tener cuidado y verificar que ese nombre esté libre. Para eso tenemos que mandar lo que se denomina un certificado de denominación social al registro mercantil de Madrid, ¿vale? Luego, determinamos la situación patrimonial inicial, es decir, hacemos un balance. Recordáis que era un balance por un lado un activo y por otro lado un pasivo. Tenemos que hacer unos trámites, que ya veremos cuáles son, y luego contratar servicios básicos. Por ejemplo, arrendamiento del local, contrato de suministros y servicios, luz, agua, teléfono, líneas de internet, ¿vale? Suscripciones a publicaciones de interés, transporte y otros, ¿vale? Luego también otra cosa que suele hacerse es abrir una cuenta bancaria, porque por lo general la empresa pues va a tratar con muchos clientes, proveedores, etcétera, etcétera, y muchos de los trámites se van a hacer a través de una cuenta corriente, ¿vale? Y luego, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es el listado de artículos que vamos a ofrecer, ¿vale? Luego tenemos que crear las fichas de los proveedores, y recordáis que hacemos en OEV, que recogíamos información de los proveedores, ¿vale? Luego le solicitamos presupuestos y ofertas, evaluamos y seleccionamos las ofertas en función de una serie de criterios y en base a eso elegíamos distintos proveedores. ¿Lo recordáis? Pues iremos a hacer, pues ya la semana que viene no, pero la siguiente pues ya iremos haciendo esa ficha, ¿vale? En la cual pues nosotros podemos tener un control de los proveedores, ¿vale? Y luego por último nos dice aquí que, dime Emma. Dime. La segunda actividad del tema 1, sí. La que puso Bea en su día. Ah, pues no lo sé. A ver, Bea a mí me dijo que estaban los manuales abiertos, colgados, que había una serie de actividades. Entonces, si tú hiciste otra, pues tendrás que hacer esta nueva. Vale, de todas formas yo te puse de tiempo hasta el día 9 de febrero. Vale. Y luego por otra cosa importante que hay que hacer es calcular el precio de venta. El precio de venta, por ejemplo, en una empresa comercial suele ser el precio de compra más un margen sobre ese precio de compra. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos una zapatería y compramos los pares de zapatos a un proveedor, yo qué sé, a 10 euros el par, ¿vale? Y nosotros nos queremos ganar
un porcentaje de margen de beneficio en un 20%, pues a esos 10 euros le tenemos que hacer el 20%, ¿vale? El 20% de 10 pues sería 2 y le sumamos al precio de compra ese margen que queremos, con lo cual nuestro precio de venta va a ser 12 euros, ¿vale? Eso es lo que nos viene a decir aquí, ¿vale? Pues aquí les pone todo resumido lo que había que hacer. Vale, pues ya entonces la próxima vez lo que pensaremos, pues, cogiendo este tema 1, pues ya haremos las plantillas determinadas y haremos un caso práctico, por ejemplo, de selección de proveedores. ¿Vale? En base a una determinada empresa que hayamos creado. ¿Ok? Pues nada, pues esto es lo que entrará para... Como veis, el tema no es muy largo. ¿Qué va a salir en el examen? Por ejemplo, si nosotros queremos constituir una sociedad limitada, podemos hacerlo, una sociedad limitada laboral, podemos hacerlo con un socio solamente. Por ejemplo, ¿cuántos socios son como mínimo o cuál es el capital mínimo para crear una sociedad anónima laboral? Por ejemplo, cosas así. ¿Ok? Pues sí, el cuadrito es empollado porque por lo general esto se usa mucho. ¿Vale? Pues nada, si tenéis dudas, pues ya como siempre tenéis pues lo de los foros abiertos para que me podáis poner dudas y ya está, pues ir haciendo la actividad esta de los documentales y ya nos veremos la semana que viene. Recordad que tenemos los 2 parciales, ¿vale? Y si Emma pues ves a Erika, pues recuérdalo también a ella. Como queráis, podéis venir aquí o podéis hacerlo desde casa. Pues nada, yo me desconecto ya, que tengáis buena noche y hasta la semana que viene.